Un saludo enorme, jóvenes estudiantes. Qué grato placer poder compartir con ustedes. Me permito, pues, ofrecerles una disculpa. Siempre en el ámbito de la academia, entre la docencia y la investigación, surgen de la nada algunas actividades que nos impiden a veces estar presencial con ustedes. Pero para mí sí es importante el tema de la responsabilidad y por eso es que hacía la solicitud para que ustedes me permitiesen este día viernes 8 de septiembre poder impartirles la clase en formato virtual y eso me permite pues manifestarle mis agradecimientos y pues es por algo que existe una gran afinidad, ¿no?, en estos ejercicios de interacción educativa por esa manera tan fraterna de solidarizarse a veces con causas académicas que también son precisamente de la universidad. Bueno, me gustaría compartir la presentación de este día, me gustaría que tengan acceso a, permítanme, compartimos pantalla, parece ser que hoy sí ya, vamos acá, muy bien, ocultamos y presentamos. Bien, como saben, optativa 3 es emprendimiento social, el objetivo de la asignatura, la estrategia del aula invertida, y pues hoy nos toca visualizar una temática muy interesante que es la innovación social. Conocen un poco la agenda pedagógica, el establecimiento de un mapa que marca la ruta de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. El marco referencial de la innovación y la creatividad será el tema a estudiar este día. Iniciamos con una pregunta clave, cuestionándonos qué es la creatividad y qué es la innovación. La creatividad, sin duda alguna, es algo que está inmerso en cada ser humano. La creatividad puede ser visto como algo que desencadena mitos, creencias y hasta pensar que la creatividad se debe a actos divinos, actos de magia, actos misteriosos, actos sobrehumanos, porque de alguna forma la creatividad también nos permite jugar con ideas. Visualizamos a un mago haciendo algún truco, algún escapista, algún ilusionista, algún mentalista que suele recurrir precisamente a la creatividad para poder tener sus shows y ganar la atención del público. Entonces, realmente la creatividad, como lo hemos dicho, sí es jugar con ideas. ¿Pero qué entendemos por creatividad? Bueno, la creatividad como proceso nos permite presentar un problema a la mente, un problema muy clarificado, y luego empezamos a pensar en la propuesta de ideas que pueden surgir para la resolución de problemas. Por lo tanto, la creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades en un escenario problemático y hacer algo para resolver esta situación antes mencionada. Volvemos al punto. El surgimiento de las ideas parte precisamente de contextos de necesidad. Y es que yo siempre he dicho que dentro de esta proyección de inteligencia cognitiva, cuando ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, cómo la mujer tiene una capacidad de mayor inteligencia, de mayor razonamiento que el hombre mismo, para mí es importante plantearlo desde una óptica, desde este avance que algunos psiquiatras, algunos especialistas, algunos neurólogos dicen que la mujer tiene 5 años de madurez cognitiva, que la hacen ser más inteligente que el hombre mismo, como lo acabo de mencionar. Y es, por ejemplo, una situación que ocurre, ¿no? Si yo abro la refrigeradora y veo 3 patatas y 3 huevos, diría, pues no hay que comer, ¿no? Y a lo mejor uno va y compra una pizza, compra una hamburguesa, pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá, el poder decirme, y me la imagino, ¿no?, señalándome que puede hacer de las papas, puede ser papas fritas, puede hacer huevos fritos, y hace un plato de papas con huevo. Podría no hacer los productos individuales, sino que los alimentos los prepararía para hacer una fusión de en el huevo poner patatas fritas y hacer otro platillo, ¿no? Podría ser una torta de huevo, podría ser un puré de papas, o sea, la variedad hace que la creatividad predomine. Por eso hacía alusión un poco a este escenario de mayor proyección en inteligencia cognitiva. Y es que precisamente cuando una persona va más allá del análisis de un problema, busca poner en práctica las soluciones que le den cambios positivos a este problema. Y a eso lo vamos a entender como creatividad. Como lo hemos dicho, ver un problema o tener una idea
y trabajar con ello para la obtención de resultados positivos es precisamente la creatividad. ¿Cuáles son los orígenes de la creatividad? Algunos hablaban de que Platón empieza ya a plasmar una idea de creatividad, pero entendida como un proceso en el que le damos lugar al surgimiento de una nueva realidad a partir de cómo la necesidad del ser humano nos obliga a transformarnos para obtener respuestas prontas a problemas suscitados. Imagínense en la época de Platón lo que podría representar una gripa o una infección, no sé, en el sistema urinario. Claro, cuando la medicina va avanzando, cuando la ciencia va adelantando y profundizando en el conocimiento científico, pues lógicamente estamos desarrollando creatividad para resolver la problemática existente de diversas formas. Alguien, por ejemplo, desde esta óptica de Platón, podría pensar que el que tiene hambre, pues debería de saciar su hambre o resolver su problema de hambre comiendo. La situación es que para calmar o saciar el hambre lo podemos hacer comiendo caramelos, otros podrán comer papitas, otros podrán comer un plato de carne con ensalada, otros podrán comer un sushi, otros podrán comer una hamburguesa. El hecho en concreto es que el hambre como escenario problematizador puede encontrar solución de diversas formas. Y esto es un poco la idea que Platón planteaba, ¿no? Esta lógica de la necesidad, la inventiva y cómo la necesidad se transformaba en un estímulo para tratar de encontrar respuestas a situaciones determinadas. Otros autores, cuando hablan de la creatividad, encontramos a Wallace, a Rose, a Torrance. Ustedes pueden poner pausa en este momento del video para leer con mayor claridad cada uno de los postulados planteados por estos autores y vamos a encontrar diversas formas de entender la creatividad, ¿no? Encontramos también en autores como Skin, Gallagher, Motamedi, otras nociones interpretativas, pero más allá de lo que estos autores u otros autores podrían señalar, todos van a estar de acuerdo en que la creatividad es una parte natural de las personas. Es una característica que nos permite tratar siempre de transformar las realidades, ¿no? Eso por ahí es importante, porque cuando hablamos de transformar las realidades, precisamente caemos en la idea de lo que les menciono siempre, ¿no? De cómo desde el trabajo social nos volvemos agentes de cambio, personas que alteran los escenarios sociales para darle respuesta en positivo a las diversas problemáticas que atraviesa el contexto mexicano para este entorno. La característica, la creatividad como componente tiene características muy puntuales. Yo comparto por lo menos 31. Yo creo que desde la óptica que lo veamos, las características que debe de tener, por ejemplo, hablaba con unos estudiantes y rescataban el punto de la creadora de los pasteles Marisa, ¿no? O sea, cómo una situación económica obliga a la gente a hacer postres hasta tener hoy el imperio tan maravilloso, y me imagino yo que de alguna manera redituable en términos financieros, porque es una oportunidad de generar empleos dignos y que a la vez también venden unos pasteles muy ricos. Y claro, eso que no es publicidad, nada más es un comercial porque los mismos estudiantes lo comentaban en una clase de esta misma asignatura, ¿no? Como el hecho de tener un pensamiento divergente, en lugar de ver una situación problemática, ver una oportunidad de mejora, eso es maravillosamente positivo. Y esto nos lleva a pensar en otro gran elemento que va a ser parte de los emprendimientos sociales, es pensar qué es la innovación. Y es que la innovación es un proceso sociotécnico en el que es vista la dimensión social de la creatividad. Esta innovación va a ser muy importante porque puede ejercer un impacto en la manera, en la forma y en la lógica estructurada de presentar y proponer presentar y proponer proyectos que den respuesta a los problemas sociales en los que trabaja
la profesión de trabajo social, ¿no? Para ello, hemos de decir que la innovación social es un proceso en el que los agentes de cambio actúan desde una sociedad abierta en la que buscan diseñar, construir y difundir las soluciones a los problemas que se enfrentan. Las características de la innovación, si mientras que para la creatividad mencionábamos 31 características, para la innovación social vamos a mencionar otros elementos, precisamente cómo la innovación social parte de una economía colaborativa, el tema medioambiental, con hacer viable el desarrollo sostenible de los sistemas económicos y el desarrollo ecológico de los pueblos. Empresas sociales, responsabilidad social corporativa, tecnologías con fines sociales, banca ética, y empezamos a ver cuáles son precisamente estas características que debe de tener la innovación para que pueda entenderse como una innovación social, una innovación que realmente cambie la vida de las personas. ¿Cuáles son entonces estos tres elementos importantes que hay que tratar de diferenciar desde la óptica teórica? Se los comparto en pantalla, usted puede ponerle pausa, capturar la imagen para hacer sus anotaciones, y es precisamente que la creatividad, la invención y la innovación son situaciones totalmente diferentes que responden a contextos totalmente diferentes y que se conforman de distintas maneras. Por lo que no podemos decir que la invención es igual a la innovación y tampoco podemos decir que la innovación es igual a la creatividad. Creo que con estos apartados teóricos que les estoy compartiendo, usted puede tener una idea más o menos clarificadora. Por lo que yo traté de rescatar una imagen que pudiese dar evidencia de cuál es la forma de entender el cerebro de personas no creativas y de personas creativas. Creo que el ejercicio en esta ocasión será para que usted vea esta imagen y pueda pensar en cuál de estos escenarios usted se ubica, ¿no? Porque de repente creo que esto es algo que tenemos que hacer conciencia. No es correcto, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, en el tema de lo no creativo, no ve los problemas. Y a mí eso me preocupa porque cuando yo veo, por ejemplo, el tema de naturalizar la violencia, y yo siempre he dicho, estamos tan acostumbrados a un México violento que pareciera que ya se volvió natural el ver en la calle episodios de violencia, cuando no debería de ser así, ¿no? Entonces esto tiene que ver también con la conciencia social que desarrollamos con la puesta en práctica del trabajo social para tratar de ser más creativos y más sensibles a los diversos escenarios del contexto mexicano. Para ello, en resumen, y esto lo digo de manera muy directa, la innovación y la creatividad son conceptos que, si bien es cierto, se relacionan, no son iguales. Por ejemplo, la creatividad nos hace pensar en ideas nuevas y en apropiarnos de estas ideas nuevas, ¿no? La innovación no, la innovación es introducir cambios en un sistema que ya existe. Para ello, la innovación puede ser tecnológica, la innovación puede ser de proceso, la innovación puede ser de marketing o la innovación puede ser de productos. La innovación tiene como característica esta subjetividad que nos permite, por ejemplo, el que no podamos medir de manera directa la innovación, y lo quiero más o menos manejar de alguna forma con esto de la subjetividad. Miren qué interesante, ¿no? Yo siempre hago a veces alusión a algunos ejemplos que, aunque parezcan repetitivos, realmente estoy consciente que ya los he mencionado en clase, pero precisamente los menciono porque creo que nos ponen a pensar que, a pesar que yo lo diga 1000 veces, las 1000 veces vamos a seguir equivocándonos. Cuando hablamos de innovación, pensamos en tecnología, ¿no? Entonces pensamos en un iPhone. Hace 5 o 6 años el iPhone te lo vendían con cargador y hoy no. Y ahora es más caro, ¿no? Y antes a lo mejor te regalaban audífonos, o los audífonos que tú tenías para un teléfono con sistema operativo Android podías ocuparlo en tu iPhone. Hoy ni siquiera eso es compatible. Entonces esta subjetividad de pensar que es innovación tecnológica también tiene que ver con una innovación de marketing, con una innovación de proceso,
Y si no, véanlo, cuando se anuncia un iPhone son cientos y cientos de personas haciendo fila para ser las primeras en poder tener acceso a una supuesta tecnología de punta, pero realmente nos damos cuenta que a veces las diferencias entre una generación de iPhone y otra son tan mínimas que no logran ser percibidas. Por el otro lado, esta perspectiva de creatividad nos hace pensar en cómo el cerebro va liberando ese potencial para generar nuevas ideas. Y creo de manera muy objetiva que la necesidad, las situaciones o las experiencias de vida nos van haciendo más o menos creativos de conformidad a cómo resolvemos los problemas. En ese sentido, yo les comparto unas preguntas para que puedan elaborar una presentación utilizando precisamente la innovación y la creatividad. No les planteo tipo de letra ni nada por el estilo, simple y sencillamente digo, si quieren pueden hacer la presentación como un video animado o pueden hacer la presentación en PowerPoint. Esta tendría que ser, si mal no recuerdo, la actividad número 2. Y creo que con estas preguntas, si las logran responder, tienen que recurrir a la rúbrica que les doy para evaluar tareas, para poder saber cuáles son los criterios que estoy evaluando y por qué estoy poniendo las calificaciones que estoy poniendo. Eso sería a grandes rasgos un poco lo que quería compartirles. Agradezco esta diferencia que tienen para conmigo, pero sí era importante el que usted pueda entender qué es creatividad, qué es innovación, por qué tenemos que ser innovadores en el trabajo social, por qué tenemos que ser creativos en el trabajo social, conocer los pasos de los procesos creativos y conocer los pasos de los procesos innovadores y de alguna manera, a partir de los procesos de investigación que usted desarrolle, me pueda compartir técnicas de desarrollo de la creatividad y cómo podemos desarrollar técnicas que nos permitan aumentar nuestra capacidad para ser innovadores. Eso sería todo para la jornada de hoy. Les comparto mis datos de contacto y, como siempre, un mensaje positivo que cale en el corazón de ustedes como estudiantes para mejorar una sociedad que hoy más que nunca necesita de la intervención de las y los trabajadores sociales de mi querida Universidad de Guadalajara. Al mejor estilo de Star Wars, mis estimados, les deseo que la fuerza les acompañe. A mí personalmente me encanta trabajar con este grupo y creo de manera muy significativa que están en el camino correcto, ya están con un buen avance de su carrera y pues sí es maravillosamente interesante el que en la medida que logremos desarrollar procesos de emprendimiento social con las personas, podamos desde el trabajo social aperturar nuevos escenarios para que la gente tenga más y mejores herramientas para ganarse la vida en esta dinámica financiera, en esta inflación económica imperante y permanente, en donde a veces trabajar más no siempre significa tener más ingresos. Pero bueno, esto es parte de las realidades y sobre eso seguiremos platicando en el desarrollo de cada una de las clases. Un fuerte abrazo, mis estimados. Dios me los bendiga en abundancia y nos seguimos viendo. De mi parte, no tengo más que desearles que nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Saludos.